Días a todos los que no he saludado, Dios les bendiga. El Señor Jesús está en este día para bendecirnos a todos y yo quisiera que podamos ser parte de esa bendición. Amén. Vamos a orar antes de leer las Escrituras en esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos hable. ¿Qué le parece? ¿Sí? Padre bueno, Dios es un Dios poderoso. Siempre estás, Señor. A veces necesitamos más estar a solas contigo, Señor. Y este es un buen momento para decir, Señor, quiero estar solo contigo, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero escuchar tu consejo, quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Y Señor, sé que este es un deseo que tenemos tus hijos. Pero también, Señor, sabemos que el enemigo se empecina a destruir la iglesia, los hermanos, las familias, los amigos. Pero tu mano dice que tu mano está sobre mí y nada más. Señor, necesito tu mano, solamente la tuya, que nos bendice, que nos cubre, que nos fortalece, que nos guía. Señor, te pido una bendición en cada lugar que se escucha hoy el mensaje del Señor. Especialmente a la congregación, los que hoy no pudieron llegar, los que están escuchando, los que escucharán más tarde, sean bendecidos, que tú les hables, Señor. Pero también los que estamos aquí, Señor, estamos aquí porque estamos expectantes de que algo va a pasar. Señor, sabemos que tú tienes algo muy provechoso para nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, tú nos lo des ahora. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Yo le invito a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 12. Y todo este capítulo es un capítulo muy poderoso. ¿Sabe qué significa poderoso? Que cuando Dios dice algo va a pasar. Cuando Dios dice algo, eso es lo que te tiene que acontecer a ti. Ayer, los que estuvimos allí en este retiro que se hizo, era un retiro para gente como yo, joven. Así que habían jóvenes. Y uno de los temas que se tocó fue de la fidelidad y la lealtad. Ustedes saben que cuando tocamos ciertos temas que son a veces muy sensibles, porque si hablamos de la fidelidad a Dios y a veces nos sentimos como acusados que algo no estamos haciendo bien. Si hablamos la lealtad a Dios y a veces decimos, pero ¿por qué tengo que dejar de hacer otras cosas si yo puedo estar? El Señor me entiende. ¿No es cierto que a veces predicamos o hemos escuchado esa frase? Pero ¿sabe que en todo este tiempo hemos aprendido algo? Que cuando somos fieles, no es que Dios es fiel, porque somos fieles. Él ya es fiel. Es como que Dios nos ama porque le amamos. Y la Biblia dice otra cosa. Dice, no es porque tú le ames, sino porque Él te amó primero, porque Él es amor. Y el amor es un atributo de Dios. A ver si lo entendemos. Es como tener los ojos. Los ojos son atributos del ser humano. El amor en Dios, Él no tiene amor. Él es amor porque es un atributo de su persona. Pero también es un atributo de Dios la fidelidad. Dios no puede dejar de ser fiel. Él es fiel aun cuando somos infieles. Eso es lo que dice la palabra. Lo triste es que a veces, sabiendo que Dios es fiel, abusamos de su fidelidad o de su lealtad, que también es un atributo de Dios. Y cuando leemos, por ejemplo, el fruto del Espíritu no dice tiene, amor,
gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, humildad. No es que Dios es humilde, o sea, es el atributo del Espíritu Santo y Él es amor. Y alguien que tiene al Espíritu Santo vive en el gozo porque Él es gozo. Y alguien que tiene al Espíritu Santo es paz, tiene paz, porque Él es paz. Por eso cuando alguien tiene al Espíritu Santo, alguien se da cuenta que este tiene al Espíritu Santo. Porque tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene mansedumbre. Tiene lo que nos falta muchas veces que se llama dominio propio. Y no es que Dios nos quiera educar para aparentar ser cristianos. Dios quiere que tengamos al Espíritu Santo y esos atributos los tenemos nosotros. ¿Me explico bien o sí? Bien, ahora, hay una causa que muchas veces nos trae temor. Vivir en un tiempo inestable. Saben que lo que vemos diferente los argentinos a otros países es la inestabilidad. Y no simplemente de la moneda, porque a veces decimos, bueno, la moneda cada vez vale menos, estamos acostumbrados, nos acostumbramos a la inflación y otros se acostumbran a los homicidios, a los robos, a todo lo demás. La inestabilidad es haber perdido la estabilidad, justamente. Y esto que pasa en el mundo muchas veces pasa en la iglesia, somos inestables. Decimos sí, 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 pero después cuando tenemos una prueba decimos, ay, ¿sabes? Si vos supieras lo que yo estoy pasando. Y bueno, pero todos vamos a pasar pruebas. Los hijos de Dios somos todos probados. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ahí se nota cuando una persona es inestable, cuando pasa una prueba. Porque cree que el otro no sufre el mismo nivel de dolor que yo estoy sufriendo. Entonces eso pareciera como que somos indolentes. Y en realidad no es que seamos indolentes, sino que cuando alguien pasa diversas pruebas, dice la palabra, no es causa de gozo. Haga reír a alguien que está pasando una prueba. Decir, no, vos no me entendés. Estoy pasando una prueba. Entonces, lo que sería bueno es llorar con el que llora, reír con el que ríe, pero no obligar a una persona que pasa una prueba, ni siquiera desafiarlo y decir, no, mirá, querido, vos te falta oración, por eso estás pasando esto. No es así. Todos somos probados y Dios nos prueba de acuerdo a lo que podemos resistir. Algunos que pasan muchas pruebas están resistiendo mucho más que otros que pasan pequeñas pruebas y que por muy pequeño, a veces ese muy pequeño le cuesta, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios cuenta el Evangelio de Lucas. Usted cada vez que lea Lucas, véalo desde la mirada de alguien que era gentil y también desde la mirada de alguien que no era un discípulo directo del Señor, pero era un discípulo de Cristo igual. Porque era de estos cristianos espías que dicen, yo quiero recibir, y va detrás de este que tiene la unción, o detrás de, en este caso, de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía? Era uno de los griegos que se escondía, se metía. Si bien era un médico, tenía posesiones, no era un pobre, sino que era un hombre capaz. Sabía que todo lo que sabía él no alcanzaba para cubrir su necesidad. A veces nosotros podemos ser profesionales, podemos ser arquitectos, contadores, maestros, lo que sea, pero te falta algo. Te falta Dios. Y esto es lo que pasaba con Lucas. Y Lucas era un curioso buscando a Dios, ¿no es cierto? Hay veces que es bueno que seamos un poquito más curiosos buscando la presencia de Dios y a investigar cómo es que aquel recibe más de Dios y yo recibo menos. Entonces uno por curiosidad se da cuenta que aquel quizás está pasando una prueba y dice, Señor, esta prueba me ha hecho entender que te tengo que buscar más. Hay otros que huyen de las pruebas. Ah, no. Yo me acuerdo una vez una persona pasó una prueba muy dura, pero muy dura. Y otro matrimonio que estaba en la congregación
Dijo, no, yo si vengo a la iglesia y se muere un hijo, no vengo más a esta iglesia. Y se fue a otro lado. Se congregó en otra iglesia. Y lo peor de todo es que uno de sus hijos ya había crecido. El padre le había regalado un autito, pues ya tenía 18 años. Y fue a bailar, era cristiano, y la nació dentro de nuestro vínculo. Pero el pibe ya había crecido, no, para ir a esa iglesia que se murió un niño, no. Dijo así, no voy más a esa, voy a una donde todo esté pum para arriba. Salió del boliche, el chico tomó mucho, volcó en General Paz y murió. Y se dio cuenta que no era cuestión del lugar. Se dio cuenta que tenía que ver con el corazón. Dios prueba. Y a veces lo que más nos duele. Y alguna vez escribiste en un papel qué es lo que más te duele. Qué es lo que más... Cuidado con eso que más te duele. Porque ahí es donde Dios te va a probar. Y lo que más te duele, precisamente, es donde más nos va a doler después si no oímos a Dios. Amén. Lucas habla de mucho de esto. Capítulos, si ustedes empiezan del capítulo 6 en adelante, es un discipulado constante del Señor Jesús. Yo voy a leer en el capítulo 12 y en el versículo 22. Capítulo 12, 22 dice así, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, 12, 22, ¿me escuchaste? Sí. Amén. Dice así, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues no podéis ni aún lo que es menos, porque os afanáis por los demás. Considerad los lirios que crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente. Escuche, ¿quién las busca? Buscan las gentes del mundo. Diga conmigo, la gente del mundo busca eso. Versículo 30, vuelvo a leer. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Me gusta leer mucho Lucas a mí, porque no es Lucas, es el Señor que me va dando consejos. Desde el 1 de marzo hay un aumento de la luz, del gas y no sé cuántas otras cosas. Eso no es más importante que el vestir. Pero el indumentario subió el 120, 130, no sé cuánto por ciento. La ropa. Pero el vestir no es más que la vida. Cuando nosotros estamos preocupados por otras cosas que son las que añaden a nuestra vida, nos dejamos de atender lo que Dios nos dice. A veces
Ese mismo problema lo trasladamos a la iglesia. Hay iglesias que han hecho mucho más que nosotros, muchísimo más que nosotros, ayudando a la gente con necesidad. Han tenido un microemprendimiento dentro de la congregación donde pudieron ayudar a gente que no tiene. Y nosotros necesitamos cerebros para hacer algo así. Pero cerebro y guianza de Dios, porque no lo podemos hacer con el cerebro solo, sino que Dios nos tiene que guiar qué es lo que tenemos que hacer. A veces decimos, Señor, alguien está pasando necesidad y sabemos que hay muchos que están pasando necesidad. El gobierno no se acuerda ni de los pobres, ni de los jubilados, ni de un montón de gente. No sé cuánto es la mínima de los jubilados, ¿cuánto es? 58. Y aunque dijeron, manos 15 que te van a decir, entonces vas a estar feliz. Te vas a poder ir de vacaciones con eso. Si vas al almacén, gastaste los 15. Entonces no vayas al almacén, no comes, entonces vas a poder ir. Entonces vas a ganar más o menos algo de 73. Bien, más o menos. La mínima. Ahora una pregunta, ¿cuántos pueden vivir con la mínima? Nadie. La Biblia dice que, escuche lo que digo, que aquel que no escucha al pobre, Dios tampoco le va a escuchar. Y aquel que le da al pobre, a Dios presta. Eso dice la palabra de Dios. Y en verdad el pueblo de Dios no debiera ser pobre de ninguna manera, porque el Señor dice, no he visto justo ni desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿no es cierto? Y a veces nosotros nos miramos como pobres, como que no podemos, yo no tengo, yo no. Es como que estamos siempre pidiendo y pidiendo, pidiendo. Y cuando nosotros empezamos a entrar en el corazón de Dios, pasa lo que leímos recién, el Señor sabe de que tú tienes necesidad. Ayer explicaba un poco lo que el domingo pasado dije, y capaz que alguien no prestó atención cuando Juan 17 dice algo así. Yo quiero que que ellos sean uno contigo, como tú y yo somos uno. Y dice el Señor, yo en ti y tú en mí. Diga conmigo, yo en ti y tú en mí. ¿Qué significa eso? Eso es un versículo, es una oración. Estamos hablando de lo que Dios, el Señor Jesús dijo. Primero el Señor dijo, yo estoy orando por mis discípulos y los que han de creer después de ellos a través de sus prédicas. Nosotros somos una descendencia, haber creído en el discípulo del súper recontra discípulo de alguno por ahí y llegó hasta mí. ¿No es cierto? Ahora, creímos y Dios entonces dice, y también te pido por ellos. ¿Por quién pidió? Por ellos, por los que iban a creer, por la voz de los que iban a transmitir. Amén. Pero dice algo, yo quiero que ellos, y no está diciendo los discípulos solos, sino todos, sean uno. Y aquí es un tema, hoy hablamos aquí con un hermano y veíamos cómo Satanás se dedica a confundir los términos de la Biblia. Uno de ellos es esto. Dios está en el cielo y usted está en la tierra. Sí, el Padre está en el cielo, pero podemos ser uno en Él. ¿Cómo? Jesús dijo, escuche esto, Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu y ustedes sean uno. No me mire sorprendido. Cuando el Espíritu de Dios es uno con vos, entonces vas a empezar a tener una relación diferente. No es una relación... A ver, lo primero que Dios te va a hacer ver es que no es tan sencillo, no es tan así, pero sí es fácil. Sencillo una cosa, fácil es otra. ¿Qué es lo fácil? Vamos a ir por lo más fácil. Que Dios está con nosotros y dice que cuando Él vino a nosotros, Él permanece en nosotros y está con nosotros y nunca nos va a abandonar. Eso es fácil.
Pero no es tan sencillo, porque nuestra cabeza está llena de información social, de información de la internet, de la televisión, de la gente, del mundo, de la familia, de los perros que ladran. Y nuestra cabeza genera ciertas defensas llamadas fortalezas. Esas fortalezas no me permiten conocer a Dios. Pablo lo dice en 2 de Corintios 10:3, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Sácate el sombrero. No dije a Lucy, sácate el sombrero. Significa que nuestra cabeza tiene un casco. Entonces Dios quiere enseñarnos, pero nosotros ya venimos con el versito. No, pero a mí me enseñaron que esto es así. Yo veo que Dios está conmigo y yo no importa, yo le pido y Él me da. Pero en relación a Dios es que yo tengo que lograr una conexión de que Él es conmigo uno y yo uno con Él. Entonces mis pensamientos empiezan a ser diferentes. Mis oraciones también. Mi esperanza también. Entonces Satanás va a atacar eso. Va a perturbar eso. Hoy compartía con un hermano y le decía, cuando las personas se afanan con el dinero y empiezan a ganar más y quieren, y entonces dejan las reuniones y dejan la comunión, dejan la oración y empiezan a criticar a aquellos que se la pasan en la iglesia, son unos religiosos, unos fanáticos. Antes ellos también lo hacían, pero ahora son fanáticos los que siguen a Jesús y están sus cabezas atadas a la necesidad. Pero Satanás se lo dijo al Señor Jesús. Escuche esto, preste atención. Abra bien los oídos y cierre los ojos. O al revés, abra bien los ojos y abra también los oídos. Satanás quiso tentar a Jesús y le dijo, todo esto te daré, porque a mí me fue dado, si postrado me adorares. Le dice Satanás a Jesús, y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora vamos a pasar por el filtro de la verdad. ¿Usted vio al diablo adorando aquí? Pero acá lo dice el Señor. ¿Sabe cuántos diablos adoran? Significa que cuánta gente vive con eso encima. Pero Dios le dice, vos vas a adorar a Dios. Satanás aquí tiene que adorar a Dios. Y no va a poder hacerte a ti daño. Es una pregunta desafiante, porque creo que a nadie se le ocurre hacer eso. ¿Por qué Jesús le dice al Señor tu Dios adorarás? Y al solo servirás. Porque aún así el diablo está obligado a servir a Dios. Aún así el diablo se va a tener que postrar en la presencia de Dios. Y más de una vez alguien va a tener una visión, ahí está la gloria de Dios. ¿Qué hace ese diablo ahí de rodilla? Es porque Dios está. Cuando el diablo no está de rodillas es porque el diablo está gobernando. Porque en la presencia de Dios todo cae, dice la palabra de Dios. Entonces cuando yo leía esto, que es una charla del Señor Jesús conmigo en esta mañana, hablé de muchas cosas, pero en un momento el Señor me indicó esto. Y yo, Señor, ¿cómo seguimos con estas cosas? Y dice, no te afanéis. Ni el pastor depende de las ovejas, ni las ovejas plenamente de ese pastor. Tú dependes de mí. Ustedes dependen de Dios. El trabajo del pastor es guiarlos, conducirlos a estar bajo el cuidado de Dios. Amén. A veces estamos preocupados de que vamos a una iglesia, les comentaba hoy a un hermano, muy grande, decimos qué éxito, qué bendición, qué gloria.
Ni es éxito, ni bendición, ni gloria. Eso se hace con lo material. El éxito y la bendición y la gloria es que tú estés con Él y Él en ti. El éxito es que Él sea uno en vos y vos uno en Él. Vas a entender algo que todavía no lo entendiste si no estás en esa relación. Si ya estás en esa relación, decís, amén, ya entiendo eso. Ahora ¿vieron cuando dice, ahora me quedó claro? Claro que sí es así. Jesús dijo, yo quiero que sean uno, como yo soy uno. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Iba y veía miles de enfermos. ¿Qué hizo el Señor? A ver, levanten todos los enfermos la mano. No, jamás. Yo creo que Jesús no iría a un hospital a orar, salvo que se lo pidiera a alguien. Che, ¿podés ir a orar por este? Señor, ¿puedes venir? Seguro que sí. Pero nosotros queremos hacer dinámicamente, llamar más la atención, para decir qué poderoso soy, qué unción. Y cambiamos de traje, porque ya viste, cuando tenés mucha unción ya no usas más remerita. Algunos sí, pero bueno, muy poco. Ya te cambias la forma de vestir, de hablar y ya tenés un acento medio puertorriqueño, una cosa así, viste que hablamos así. Hoy cantamos una que, menos mal que no nos escuchó el hermano que viene de la zona tropical. Decíamos que chévere, que chévere, que chévere. Eso lo cantan mucho los venezolanos también, pero bueno. Pero cuando tenemos a Dios realmente, seguimos siendo los mismos, con la diferencia que no pensamos igual, que no concluimos igual las cosas, que somos firmes, porque cuando el Espíritu Santo, y con esto voy a terminar, cuando el Espíritu Santo está en vos y vos en Él, vos sos leal, vos sos fiel, tenés un compromiso con Dios que cumplís. No te importa la gente, no te importa la cantidad de gente, no te importa el lugar si es tan grande o pequeño, no te importa no te importa, te importa Él. Yo recuerdo cuando me casé por iglesia, por civil mucho no me acuerdo, porque fuimos a comer en la casa de mi suegra, eso sí me acuerdo. Me acuerdo, sí, como que no, si le digo que no a Silvia, después me decís, ¿cómo que no te acordás de esto? Y yo, sí, me acuerdo. Pero cuando me casé por iglesia, me acuerdo que fue un domingo a la mañana, un 21 de febrero de 1982. A mí se me ocurrió hacer el casamiento un domingo a la mañana, y yo estaba seguro que los pastores me iban a decir que no. Los ancianos dijeron todos que sí. Chao, dije, yo pensaba que iban a venir menos. Se hizo acá la fiesta, ahí había una habitación, se usó atrás, arriba. Invitamos creo que a 60 y vinieron 170. Pero hicimos tanto de comer que sobró y a la tarde hicieron otra fiesta. ¿Cómo hacemos nosotros los evangélicos que nos gusta, no sé si danzar, pero eso comer seguro? Pero pasó algo ahí. Cuando el sobrevedor, pastor, estaba ahí adelante, él preguntó cuáles eran nuestros votos. Y yo ni me acuerdo lo que dije, te digo la verdad, porque estaba más que nervioso. ¿Vos te acordás? No creo que nos acordemos cuando estamos ahí, ¿viste? Después nos acordamos algo, si tenemos una afirmación podemos acordar algo. Había invitado a un pianista que yo admiraba, que bueno, ahora está en la presencia del Señor. Tocó el piano y cuando yo hice ese voto, sí me acuerdo que le dije prometo. Lo demás no me acuerdo qué, pero prometo todo lo demás. Y mi promesa ante Dios creó una lealtad y fidelidad. Por eso cuando nos casamos por iglesia no es lo mismo que cuando uno va al civil solamente, bueno, ya está. Esa es la ley y uno tiene que obedecer a la ley, pero lo que vale realmente en la bendición es cuando uno va
a la iglesia, frente al pastor o los ancianos, frente a la familia, a la iglesia, frente a Dios, por sobre todas las cosas, para que nos bendiga. Y frente al diablo, porque él sabe que cuando vos prometes algo a Dios, el diablo dice, no, esto también. ¿No es cierto? Esto también le promete frente a Dios. Y ahora, ¿sabe por qué se hace una bendición frente a Dios? Porque cuando vos vas, te casás por iglesia y te bendice el Señor a través del pastor o el líder que esté en ese momento, Dios tiene ventajas en la bendición. Y sabe que donde vos te equivoques en eso, el Espíritu Santo va a convencerte que no falles. No falles en estas cosas. Hice esta comparación para hacerlo un poquito divertido, pero quiero decirles a ustedes que Dios es leal y es fiel. Y Él quiere que tu lealtad sea un atributo, no una condición diaria. Un atributo es que sos leal. Antiguamente las personas no firmaban un registro civil o una chequera. Eran de palabras. Yo recuerdo cuando yo sacaba algo fiado, sí, para vos, andá, llévalo, no hay problema. Ni siquiera lo anotaba. Cuando lo veía de nuevo y decía, ¿cuánto te debo? Si vos no sabés que fuiste el que te lo llevaste, yo digo, bueno. Y hoy si alguien te presta algo, bueno, che, ven, a mí, firmame acá. Porque nos olvidamos rápidamente, y no porque tenemos un problema de amnesia, nos olvidamos porque hay malas intenciones. Cambiaron los tiempos, cambiaron las ambiciones, y se perdió la lealtad, se perdió la fidelidad, y se perdió el compromiso. Entonces en Dios tenemos que comprometernos, tenemos que ser leales y fieles, porque tenemos al Espíritu Santo. Si no, estamos negando que Dios está con nosotros. Una persona infiel, lo primero que está haciendo es negando que Dios está con él. Una persona desleal, lo primero que está haciendo está negando a Dios en él. Pero si decimos que tenemos a Dios y yo estoy en Él y Él en mí, Dios no te va a hacer que seas desleal e infiel, sino que seas una persona con convicción. Si Dios me puso, yo tengo que hacerlo. No me importa el tiempo, las inclemencias, no me importan las condiciones sociales. Acá dice el Señor, no se hagan problema si van a tener o no de comer, de vestir. No se hagan problema. Dios conoce tu corazón porque Él está en vos y vos en Él. Eso está diciendo esta palabra. No se hagan problemas si mañana te dicen, mirá, no, ¿qué es más importante? Te dice el Señor. ¿Es acaso más importante? ¿Es más importante tus bienes? Dice la Biblia, la palabra de Dios dice que la vida del hombre no se constituye en los bienes que posee. A veces vemos las personas que son importantes porque tienen mucho dinero. Y las vemos como, el hombre éxito, la mujer éxito. Pero yo le voy a pedir que vaya y le pida dinero a ese que es rico. Me acuerdo hace muchos años atrás una persona, lamentablemente tengo que decir que era un pastor, invitó a varios pastores a hacer un retiro pastoral de Sudamérica, lo hizo en el Caribe. Entonces uno de los pastores argentinos, que somos bastante incisivos, preguntamos cosas que no teníamos que preguntar en el momento inadecuado. Y entonces este pastor, ¿qué fue a preguntar? Se hacía el retiro en un yate en el Caribe. Creo que salía algo de $3,000 por persona ir a ese retiro, había que ponerla también. Entonces dice, escuche, le dice, cuando le dieron la oportunidad de hablar, es un pastor argentino, dice, ¿no se podría, en vez de gastar tanto en esto, ayudar a los pobres de Argentina? Y uno
principales pastores dicen, no, si ayudamos a los pobres nos quedamos sin nada. Usted mire cómo el diablo puede hacer que en la cabeza de un pseudo cristiano que pueda hasta predicar la palabra, estar al frente y hacerte creer que si tú no tienes dinero sos no tenés bendición, no tenés... Fíjese cómo puede hacer creer que si tenés riqueza no puedes ayudar a otro. Fíjese cómo el diablo atenta contra algo que Dios nos da de favor o de bendición, pero que de alguna manera se malinterpreta la verdad por ello. Y yo entiendo que la palabra de Dios nos enseña a ser fieles, y el Señor siempre va a ser fiel. Él no hace falta que Dios sea fiel aunque yo sea infiel. Él es fiel porque Dios es fiel. Él te ama porque Dios es amor. ¿Me entiende lo que digo? Y cuando vos tenés a Dios, entonces vos sos fiel. Pero estamos hablando de que vos tenés a Dios. Si yo lo tengo y yo estoy en Él. ¿Por qué? Y termino con esto. Un versículo dice en 1 Corintios capítulo 3. Dice, ¿quién conocerá la mente de Dios? Imagine, ¿vos podés conocer la mente de Dios? Sí. Porque tenés al Espíritu, dice. El Espíritu te cuenta lo que hay en el corazón de Dios. Pero el mundo no lo entiende. El mundo no lo comprende. El mundo no entiende. Es más, en el capítulo 2 dice, porque las cosas del Espíritu son para los espirituales. El hombre natural no entiende. Escuche, diga conmigo, no entiende. Y si no puede decir, no entendieron nada. Porque las cosas espirituales son para los espirituales y el hombre natural no discierne ni entiende nada de lo espiritual. Y Dios te prospera desde el área espiritual para tener una relación que en el cual nunca, escuche, diga nunca una palabra absoluta, dice, nunca me abandonará. Amén. Nunca te dejará. Te dejarán los hombres, te dejará aún la vida. Pero Dios siempre va a estar contigo. Y aun cuando te mueras, te irás con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está con vos y vos en Él. Amén. Cuando me vino esta palabra, dije, Señor, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de necesidad. La iglesia está pasando necesidad. El mundo está pasando necesidad. La sociedad está pasando necesidad. Los que trabajan, los que realmente pagan impuestos, están pasando necesidad. Ustedes saben que los privados son los que pagan los impuestos para sostener a todos los que son públicos. Que eso tiene un derecho, una parte que está bien, pero hay una parte que son personas que no trabajan y viven de nuestro esfuerzo, de tu esfuerzo. Y eso es lo que está mal. Está mal. Se habla de equidad, pero en realidad es mentira. Entonces yo quisiera que este tiempo en el cual vamos a tener que tomar decisiones, especialmente cuando venga el tiempo de la votación, y saber con sabiduría qué es lo que debo hacer. No hagamos locura. No nos dejemos llevar por las mentiras. No es que el que miente mejor va a ganar, ni siquiera vamos a votar al que menos miente. Vamos a votar al que el Señor nos ponga en el corazón. Pero hagámoslo sabiendo que no es mi propio beneficio, sino el beneficio de la iglesia, de la sociedad. De no dejarnos llevar y mentir por esas cosas que el mundo nos mete en la cabeza. Pero ¿sabe qué? Nosotros siempre estamos pensando, ay, si estoy mejor puedo predicar mejor, si estoy mejor puedo hacer más obras. Sí, eso es lo que pensamos nosotros. Y a veces no estamos mejor y cada vez vemos que los que están mejor más lejos están de Dios. Y yo pregunto, aquel que me decía, ay, cuando tenga el auto voy a ir a la reunión, ya no vino más, se compró el auto y ahora se fue para otro lado. Y no fue uno, fueron varios. Venían en colectivo, a veces los íbamos a buscar. O los llevábamos. Pero tuvieron el auto y dijeron, no, pero
Bendecido día, el Señor me bendijo con un auto, entonces tengo que usarlo. ¿Cómo lo uso? Me voy a pasear. ¿No es cierto? Parezco mexicano ya. Entonces tenemos que pensar que si el Señor nos da algo, nos da con respuesta una contraprestación. Si Dios te da un auto es para que ayude a otro. Si te da una casa es para que ayude a aquel que no tiene dónde dormir. Si te da demasiada comida, ayuda al que no come. Pero no pensé solamente que Dios nos da, y si dejó de darnos un poco, ya el Señor se enojó conmigo, me hizo, el Señor está trabado, aquí hay algo que está mal, la bendición no cae. No es así. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que lo que Dios te está dando también es para compartir? ¿O no? Nadie dice amén. Amén. Ayer, la verdad, hicieron torta frita y se quedaron cortas. Esa la culpa es tuya, porque la haces rica. Si lo hubiese hecho, yo dije, va a sobrar un plato. Estaba mirando ahí, yo te miraba. Me di vuelta, cuando miré, no había más. Digo, ¿qué pasó? Se pasó. Qué bueno es saber que cuando uno hace, agrada al otro. Y a veces no le decimos gracias, che, qué bueno que estuvo en tus tortas fritas. Y eso realmente me aprovecho de decirte, son las mejores. Pero así como las tortas fritas, hubieron muchas cosas que se hicieron y algunos muy anónimos lo hicieron. Y yo los bendigo porque lo hicieron con amor. Amén. Ayer se juntaron muchos. Hubiese sido lindo que juntemos todos. Pero es el inicio. Viene un tiempo en donde tenemos que juntarnos. Para hacer una gran iglesia se necesitan dos. Dos con el Señor que piensen juntos, que hagan juntos, que sean leales, que sean fieles y comprometidos. Amén. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Señor y Dios, gracias. Porque alguien hoy escuchó que ser fiel no es un esfuerzo, sino es el atributo de que Dios está en mí. Ser leal no es un esfuerzo. Es que cuando uno tiene a Dios se hace leal fácilmente. Dios tiene un propósito y somos leales a ese propósito. Señor, queremos en este día que tú seas nuestro guía. Queremos ser uno en ti y tú uno en mí, Señor. Por eso tú prometiste que ibas a estar todos los días hasta el fin del mundo y nunca nos ibas a abandonar. Pero Señor, quizás no te habíamos considerado que tú estás en nosotros. Y ahora tenemos que considerar que tenemos que nosotros estar en ti, Señor. Tu palabra dice, si alguno está en Cristo, pida lo que quiera. Señor, qué importante es ser en Cristo. Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Qué importante es entender lo que Jesús oró y lo que nosotros tenemos que aprender, porque estar en Cristo no significa que lo tengo, sino que tengo que estar en Él, tengo que acercarme a Él, tengo que saber que aún teniéndolo tengo que decir, Señor, yo quiero estar en ti. Señor, quiero saber que si estoy en ti, nada puede provocar chispazos, sino voy a entender que tu plan es perfecto. Señor, somos agentes del servicio secreto del Señor, pero no trabajamos secretamente, trabajamos públicamente, para que la gente se dé cuenta que nosotros somos sacerdotes, somos reyes, somos ministros. Señor, estamos para servirte donde sea, para que el mundo vea y crea que nosotros somos la iglesia. Porque así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, nosotros también lo hacemos por Cristo. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera que Jesús nos amó. Señor, no pongo condiciones a tu amor. Muchas veces lo tenía en mi corazón y tú me lo fuiste sacando.
Me fuiste enseñando que tenía que amar aún a mis propios enemigos. Y yo te doy gracias, porque hoy entiendo que muchos de mis enemigos terminaron siendo mis amigos. Porque les he hablado del Señor, porque muchos de ellos han entendido que ese Dios que está en mí, Señor, también está en ellos. Señor, yo te pido que hoy tu palabra sea como una espada afilada, Señor, y entre en el corazón y separe el alma del espíritu, los tuétanos de la coyuntura, pero al separar el alma del espíritu, haríamos que el alma se aísle por un momento y pueda decidir que Cristo entre en el corazón. Señor, entra en nuestro corazón. Porque si tú permaneces en mí y yo en ti, Señor, podemos pedir y podemos hacer. Es que no voy a pedir algo equivocado, voy a hacer lo que tú me digas. Dios mío, te pido por esta iglesia, por cada joven, mayor, niño, Señor, por el anciano, te pido por mi suegra, Dios mío, fortalecela, por los hermanos que hoy no pudieron venir, por aquellos que están todavía de vacaciones, por aquellos que, Señor, sea cual fuera el motivo y no lo sé, Señor, tú los fortalezcas y los traigas. Señor, por los hermanos de Mar del Plata, Señor, restaura esa congregación, por los hermanos de San Luis, Señor, bendecilos, prosperalos, multiplicalos, Señor, mostrarle que ese pozo no se secó, sino que sigue vertiendo agua. Señor, este es un lugar que vierte el agua de tu espíritu y, Señor, sabemos que debemos honrarte a ti y por eso, Padre, queremos serte fiel. Señor, no ser fiel porque tú eres fiel solamente, sino porque tú estás en mí. Señor, y por eso quiero estar en ti, quiero hacer lo que tú me digas. Te doy toda la gloria a ti, Padre bueno. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Saluda a su hermano con mucho amor, con un abrazo fraternal. Los espero el martes en la reunión de estudio.